Muy buenas, bienvenidos un día más a Betatech. Una de las cosas que a los desarrolladores, a los informáticos, a los programadores en general nos pasa mucho es que cuando vamos a hacer entrevistas a una empresa no es simplemente esto que hiciste en el currículum está genial, madre mía, sabes de esto, dices que sabes de lo otro, tienes un curso de no sé qué. No, sino que te hacen pruebas técnicas o te hacen hacer problemas, te hacen resolver ejercicios en la propia entrevista. Y eso a veces puede ser un poco frustrante, ¿no? A veces puede entrarte un poco el miedo, puede entrarte eso que dices, mierda, y si me preguntan algo que no he practicado, si me preguntan un concepto que no entiendo, un concepto que aún no he tocado en ningún otro lado. Bueno, calma, porque las entrevistas de trabajo, las pruebas técnicas siempre acostumbran a ser lo mismo. De hecho, hay libros, hay teoría, hay incluso canales de YouTube dedicados simplemente a la resolución de entrevistas técnicas y a estos problemas concretos. Así que en este vídeo de hoy se me ocurrió decir, oye, yo he hecho varias entrevistas, he hecho entrevistas en varias etapas de mi vida con diferentes empresas. Vamos a coger una de estas preguntas de una entrevista que me hicieron, la verdad, no hace mucho, ahora unos meses o así. Vamos a coger la pregunta técnica que me hicieron y vamos a resolverla aquí, en YouTube, en un vídeo. Así que si os gusta esto, os gusta que resolvamos problemas de entrevistas reales en el canal de YouTube, suscribiros y darle like a este vídeo para que así sepa que os gusta y pueda hacer más contenido parecido. Incluso, si me queréis dejar en los comentarios problemas que os hayáis encontrado o cuando habéis estado haciendo entrevistas, dejármelos, porque es posible que cojamos algunos y los intentemos resolver en futuros vídeos. Así que sin mucho más, vamos a ver cuál era el enunciado de este problema de la entrevista de trabajo. Básicamente, la idea es que nos dan un texto, nos dan una cadena de texto, un string, y tenemos que sacar el número de veces que se repite cada palabra de este texto. Es decir, por ejemplo, yo os doy hola, hola, bienvenidos, y tenemos que sacar, pues hay dos holas y hay un bienvenidos, ¿de acuerdo? El texto puede tener puntos, el texto puede tener comas, palabras en mayúscula y en minúscula tienen que ser la misma, es decir, un hola en mayúscula y un hola en minúscula tiene que contar como dos olas, y la idea es intentar encontrar esto sin que sea un algoritmo súper costoso. La primera solución, la solución directa, la solución quizá podríamos decir más lenta, sería la de separar este texto por los espacios, ¿vale? Hay diferentes funciones que os permiten hacer esto, pero básicamente conseguir un array de strings donde cada posición del array sea una de las palabras y empezar a iterar. Iteras la primera palabra, haces un for, coges la primera y dices, de acuerdo, esta palabra es un hola. Y entonces inicializas un contador. Pasas a la siguiente palabra, miras si es la misma que estás intentando encontrar. Si no lo es, pasas a la siguiente. Y si lo es, incrementas el contador. Con esto significa que por cada palabra que estás comprobando, estás iterando todo el resto del texto. Si iteras por cada posición las siguientes, estás iterando un n cuadrado medios, siendo n el número de palabras que hay en el texto. Si tienes 10 palabras, estás haciendo 50 iteraciones, estás haciendo 10 por cada palabra, porque estás viendo cada posición por 10, que sería mirar todo el conjunto de nuevo, dividido entre 2. Solo estás haciendo desde el que estás mirando hacia adelante. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un texto de 100 palabras, voy a hacer 100 por 100. Voy a hacer 10.000 iteraciones entre datos, voy a hacer 5.000 iteraciones. Solo con 100 palabras ya estoy haciendo 5.000 iteraciones. Imaginaros con 1.000 palabras, 10.000 palabras o 1.000.000 de palabras. Este es un algoritmo que se degrada enseguida. Es lo que se conoce como cuadrático. Tiene un análisis cuadrático de coste. Por lo tanto, es inviable. Si queremos que nuestro algoritmo funcione con grandes cantidades de datos, esto es inviable. ¿Cuál es una mejor solución? Es la que vamos a ver ahora directamente en código TypeScript. Pues bien, como os iba diciendo, nosotros tenemos aquí un fichero, ¿vale? Ya prehecho que se llama problem.typescript, donde tenemos nuestro texto. Este sería un texto de ejemplo. Y aquí tenemos la función que tenemos que rellenar, la función wordRepetitions, que recibe, obviamente, pues, el texto por string. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos conseguir aquí? Queremos evitar tener que hacer una iteración en cada palabra por cada iteración de cada palabra. Es decir, tenemos que evitar a toda costa un doble for. Y aquí es donde entra un poco el conocimiento que se tiene que tener como ingeniero de software, como desarrollador, como programador, como ciencias computacionales, como lo queráis llamar. El conocimiento que tenéis que tener es el de estructuras de datos, porque hay una estructura de datos que esto nos lo permite solucionar de una forma muy sencilla. Básicamente, ¿nuestro problema cuál es? Nuestro problema es que si tenemos una palabra, tenemos que buscar las otras. Cuando nuestro problema es buscar, nuestro problema es un candidato genial para ser atacado con las tablas de hash.
Las tablas de hash permiten hacer búsquedas en tiempo constante, no en tiempo lineal, que es lo que estamos haciendo ahora mismo por cada palabra. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos un hola y tenemos que hacer una búsqueda lineal porque tenemos que buscar por todo el conjunto de palabras. Con un hash esto lo podemos hacer en tiempo constante. ¿Cómo funcionaría con un hash? Vamos a inicializar obviamente primero un diccionario, ¿vale? En JavaScript un objeto. Primero de todo vamos a separar el texto en palabras, lo que hemos dicho antes, ¿no? Cogemos el string de texto que hemos recibido aquí y utilizamos el split por un espacio. Esto lo que nos va a dar es un array donde en cada posición tenemos una palabra, ¿de acuerdo? Esto nos facilita mucho ahora el iterar por cada palabra. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un for. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a coger la palabra y vamos a comprobar los dos casos. ¿Qué dos casos existen en este punto del código? Puede existir el hecho de que ya hayamos visto esta palabra, ya la tengamos registrada, ya no sea la primera instancia que nos encontramos, o bien que es una palabra que nos acabamos de encontrar y es una palabra nueva. ¿Qué es esto de normalize? Como he dicho antes, las palabras con mayúsculas o las palabras con minúsculas tienen que ser la misma, por ejemplo. Tendremos comas entre medio. Por ejemplo, aquí tenemos tal, coma. Si aquí tuviéramos un tal sin la coma, pues también tendría que hacer match. Por lo tanto, para nosotros poder comparar dos palabras tenemos que hacer algún tipo de proceso, tenemos que hacer algún tipo de normalización, porque tenemos que quitarlas o añadir las minúsculas o las mayúsculas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer que todo sea lo mismo y tenemos que limpiar de comas, puntos, admiraciones, interrogantes, etc. Si la palabra normalizada ya está en el diccionario, lo que tenemos que hacer es incrementar un contador. ¿Qué pasa si la palabra es nueva, que la palabra no nos la hemos encontrado? Pues vamos a hacer que en el diccionario normalize word va a ser un 1, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la primera aparición de la palabra. Aquí nos encontramos hola y por lo tanto, como es la primera vez que nos lo encontramos, ya nos la hemos encontrado una vez. A partir de aquí, si nos volvemos a encontrar la misma palabra hola, no entraremos en este else, entraremos en este if y por lo tanto lo que vamos a hacer es incrementar en el diccionario el número de apariciones de esta palabra. Y lo que nos quedaría es simplemente implementar la función de normalize. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger la palabra, vamos a poner to lowercase, ¿vale? Para que nos pase todo a minúscula. Vamos a coger un replace para coger las comas y eliminarlas. Vamos a cambiarlas por string vacío. Luego otro replace para coger los puntos y para pasarlos también a string vacío. Otro replace para coger las admiraciones, ¿vale? Que en este caso de arriba ya lo tenemos. Tener en cuenta que aquí tendríais que limpiar todos los caracteres que queráis quitar. Y finalmente, esto lo que vamos a hacer es que va a ser un return, ¿vale? Porque lo que queremos es quitarle las mayúsculas, que todos sean minúsculas, quitar las comas, quitar los puntos y quitar las admiraciones. Pero antes de continuar me gustaría comentar que esto del replace se puede mejorar. Aquí lo que hemos hecho ha sido encadenar 3 replace porque es la versión sencilla para entendernos, pero esto se puede hacer con expresiones regulares. No voy a entrar en mucho detalle de lo que es una expresión regular en este vídeo, pero básicamente una expresión regular lo que hace es machear ciertos caracteres o machear ciertas palabras. Tú tienes una expresión que te define el conjunto de palabras que siguen un tipo de formato o un tipo de estructura. Para hacerlo con un solo replace utilizando expresiones regulares, lo que podríamos hacer es irnos a la expresión de aquí. Una expresión regular se empieza definiendo con la barra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto podemos hacer, oye, yo quiero machear la coma, quiero machear el punto, ponemos una OR, una línea vertical sería una OR, por lo tanto punto o coma o admiración, ¿de acuerdo? Y entonces lo que queremos además es que no solo nos haga replace del primer ítem, sino que lo haga de todos los encuentros que haya de esta coma, es decir, si hay una coma y hay otra coma después, pues que nos cambie las dos. Para hacer esto simplemente ponemos que lo haga de forma global con la G. Aquí yo he puesto las regex dentro de comillas. Esto tiene que ir fuera de comillas. Y aparte de las comillas de las regex, como D no es muy quejica con los tipos, que ya va bien porque para eso lo usamos, tenemos que definir los tipos del diccionario, ¿de acuerdo? Tenemos que definir que el diccionario tiene las claves de tipo string y que los valores del diccionario son números, ¿vale? Esto simplemente pues es una forma de definir los tipos de diccionarios compuestos por diferentes cosas, ¿de acuerdo? Podríamos decir que la llave es un número, que la llave es otro tipo de objeto.
Con todo esto, si nosotros ahora cogemos nuestro código y lo ejecutamos con Deno, lo que vamos a ver es que nos va a imprimir un diccionario, tal cual, un listado de palabras con el número de veces que aparece cada palabra. Vemos que tenemos hola una vez, que 3 veces, tal 2 veces. Fijaros sobre todo en el tal, porque aquí vemos que tenemos tal con una coma y tal sin una coma, ¿de acuerdo? Como lo hemos normalizado, nos lo está contando en la misma clave y por lo tanto lo estamos contando correctamente. Y el problema es básicamente este, no tiene mucho más. Este es uno de los problemas que me encontré cuando estaba haciendo esta entrevista de trabajo. Y como veis, lo importante no es tanto ser un cerebrito ni saber algoritmos súper extraños, sino conocer las bases de las estructuras de datos. Este problema, lo importante es saber que tienes que utilizar un hash, porque si no, te vas a soluciones que son cuadráticas. Así que, como siempre digo, lo importante es tener una muy buena base de estructuras de datos y saber analizar de una forma medianamente decente tus algoritmos. Saber detectar cuando un algoritmo es cuadrático, por ejemplo, o cuando un algoritmo es lineal, como es el caso. Fijaros que aquí estamos haciendo una iteración por palabra. Solo tenemos un for, no tenemos dos. Por lo tanto, si tenemos 100 palabras, hacemos 100 iteraciones, no hacemos 5000, que es lo que hacíamos con el primer algoritmo que dijimos de voz. Así que, importante, estructuras de datos y análisis de algoritmos. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os pueda ayudar en el caso de que estéis buscando trabajo y estéis haciendo entrevistas técnicas en diferentes empresas. Y si os ha gustado esto, por favor, suscribiros y darle like y comentar si os ha gustado este tipo de vídeo. Nos vemos la semana que viene. Hasta otra.